Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos reunidos en este lugar para aprender de tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a través de ella, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón y nos enseñe lo que tienes preparado para nosotros, mi Dios. Te pido por el hermano John, que tú le llenes con el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir el mensaje de salvación con nuestros invitados. Te ruego, Señor, que los que estamos aquí, tú nos hables. Límpianos de pecado, de toda maldad e iniquidad. Permítenos, Señor, concentrarnos en el mensaje de tu palabra. Toma control de todo lo que vamos a estudiar, de todo lo que vamos a ver y a aprender, mi Dios. Bendice a mi esposa que está allá con los niños, a la hermana Vivi que está cocinando, Señor, al hermano Johnny, a todos los que están laborando en alguna manera en la iglesia, Señor, los que están ayudando a coordinar afuera, todos, Señor, ayúdanos, por favor, toma control de todo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Nada más, hijo, pregúntale a tu mami si necesita ayuda para que alguna de las muchachas pueda ayudarle con los niños, y si es así, para que les pueda decir a una de las hermanas que están más que dispuestas a ayudar. Doctrina de la justificación. La justificación. La doctrina de la justificación, hermanos, es una de las más importantes de la fe cristiana. Es una doctrina que debe entenderse desde el momento de nuestra vida, cuando nuestra vida cristiana comienza. Algunos la llamaron la doctrina sobre la cual la iglesia cae o permanece. La doctrina sobre la cual la iglesia cae o permanece. Cuando una persona entiende correctamente la doctrina de la justificación, puede comprender al mismo tiempo el corazón del evangelio. La doctrina de la justificación, hermanos, tiene un gran problema. Este problema lo resuelve la justificación. Voy a pedirle a alguien, a algún hermano, que me ayude a pasar acá al frente. Alguien que me ayude. A ver, ¿quién me ayuda a pasar? A ver, Joan, vas a pasar, ¿sí? Pásale aquí al frente de este lado. De este lado. Voy a ponerles una breve ilustración, ¿sí? Siéntate ahí, hijo. Joan tiene un gran problema. Este problema es que tiene una gran demanda. Esta demanda no la puso alguien cualquiera, la puso Dios. ¿Ante qué puso esta demanda? Por haber quebrantado la ley de Dios. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Joan representa a todos nosotros y a todos los seres humanos, el cual ha pecado. Y Dios conoce todos nuestros pecados. Él sabe que hemos mentido, que hemos robado, que hemos maldecido, que hemos tenido malos pensamientos, que cuando hemos podido nos aprovechamos de los demás, hurtamos y hacemos un montón de cosas. Y Dios conoce todas las cosas. No nos podemos ocultar delante de Él, ¿o sí? No. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Él conoce los más íntimos pensamientos que Joan ha tenido. Joan puede pensar que está solo frente a la computadora, pero hay alguien que está viendo todo lo que él ve y sabiendo todo lo que él piensa. Todas las cosas están controladas por Dios. Y el problema que hay es que él está sentado en el banquillo de los acusados. ¿Y es culpable o no? ¿Es culpable o no? ¿Usted es culpable o no es culpable? ¿Ha pecado o no ha pecado? Sí, somos pecadores. Y aquí entra la justificación. No es, hermanos, que Dios ignore el pecado. No lo ignora. No es que Dios tolere el pecado o la maldad o que esté de acuerdo contigo. No. Dios sigue siendo perfectamente santo. Él es santo, 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 santo. Él es santo y no hay pecado en su vida. Por lo tanto, no es que el pecado sea tolerado por Dios, no es que Dios esté de acuerdo con ello, sino que hay algo para poder ayudar al pecador condenado. ¿Cómo puede ser esto posible? Miren por favor en Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice, por favor, el versículo número 3, estoy mal. 3. Capítulo 3, el versículo número 30. Romanos 3, versículo 30. Dice así la Biblia: porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice la Biblia, porque uno es Él, y Él, ¿qué hace? ¿Él qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Justificará por la fe. Luego hace dos grupos de personas: a los de la circuncisión, esos son los judíos, y los no judíos de nacimiento. Es decir, a todos los va a justificar. Así que vamos a estudiar rápidamente acerca de la justificación. Número 1, anótele por favor. Número 1, el significado de la justificación. El significado de la justificación. Letra A. Letra A. Es un cambio de posición delante de Dios. Es un cambio de posición delante de Dios. Muy bien, anótelo y vea acá por favor. Es un cambio de posición delante de Dios. La justificación, entonces, hermanos, en primer lugar, es un cambio de ¿qué dijimos? ¿Un cambio de qué? De posición. Eso quiere decir, hermanos, vamos otra vez aquí al punto con Joan. Joan te representa a ti y a mí, que somos pecadores, miserables. Disculpa esta palabra, malditos. Hemos hecho un montón de cosas y Dios lo sabe todo. Y estamos en el banquillo de los acusados, porque es verdad. Si Él llegara delante de la presencia del Dios Santo, ¿cómo te declararías? ¿Inocente o culpable por haber quebrantado la ley? ¿Eres inocente o culpable por decir mentiras? ¿Eres inocente o culpable de ser desobediente, desleal, incumplido? ¿Eres inocente o culpable por haber tenido malos pensamientos? ¿Inocente o culpable? Culpable. Culpable. Y de acuerdo a la ley, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte eterna, hermanos. Significa entonces que si Él llegara simplemente por sus propios méritos y con su comportamiento, Él estaría condenado, porque sus pecados lo condenan para siempre. Miren, vamos a ver unos versículos que hablan de esto. Vaya por favor a sus Biblias en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Véalo ahí en la pantalla si usted no tiene. El versículo, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, Colosenses 2. Colosenses 2, el versículo número 13. ¿Están ahí? ¿Sí está ahí o no? Ahora póngale una marquita antes de venir aquí. Antes de venir aquí, póngale el dedo, póngale una tarjetita que se ganó con el versículo y vaya al Santiago, un poquito más adelante. Aquí le voy a pedir a Byron que lo lea para todos. Santiago 2:10. Santiago 2, versículo 10. Miren lo que dice ahí. Santiago 2:10. Bueno, lee desde el 9, hermano. 9 y 10. Pongan atención, sígalo con su vista. Santiago 2, 9 y 10. Byron lo va a leer fuerte para todos. Dice así. Dice otra vez el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? ¿De cuántos? Eso quiere decir que Joan
no ha matado, pero ha mentido, ¿es culpable de toda la ley? Sí, porque dice aquí, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de... Porque mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 11. El 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, si pones el versículo 9 otra vez, Natalia, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Volviendo al tema, entonces, tenemos a Joan que está sentado del lado de los acusados. Él es un transgresor de la ley y Dios lo culpa de toda la ley, como si él hubiera asesinado, como si él hubiera sobornado, como si él hubiera sido infiel, aunque literalmente no lo ha hecho, pero delante de Dios, el que quebranta un solo mandamiento es culpable de toda la ley. Por lo tanto, él es un transgresor y él queda como convicto, y si él muriera estaría condenado delante de Dios. Imagínese ahora esta escena. Si tú llegas hoy delante de Dios y sacan los libros de las obras y empiezan a decir, a ver, Pablito, déjame revisar tu expediente. El 15 de abril del 2015, mira lo que andabas haciendo. Y te ponen en HD, Full 4K, todo lo que estabas haciendo. Los audios, lo que pensaste. Y luego el 15 de febrero, bueno, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, pensabas que era amor, pero eso no era amor. Mira lo que hiciste. Y te llaman a cuentas. Y te empiezan a ver todo lo que hiciste. Y Dios te preguntara, hermano Pablo, ¿te declaras inocente o culpable por haber quebrantado mi ley? ¿Cuál sería la respuesta? Culpable, igual que él. Por lo tanto, él está literalmente condenado, igual que todos los que hemos pecado. Ahora sí, vamos a Colosenses, donde le dije que le pusiera una marquita. Colosenses capítulo 2, el versículo 3. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Note lo que sigue. Perdonándonos. Si me pueden ayudar por favor con el pequeño. Gracias. Perdonándonos todos los pecados. Luego mire lo que dice adelante, el siguiente versículo. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? ¿Cuál es la palabra? Anulando. ¿Qué significará anular? Borrar. ¿Qué más, Ramón? Anular. Y anulado. ¡Gol de Ecuador! Anulado. Fue con la mano. ¿Qué quiere decir? Eliminado, que ya no vale, ¿verdad? Sin valor. Dice aquí anulando, quitando el valor. ¿Qué anuló el Señor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta de la cual yo le estoy hablando a Joan. Aquí está el acta, aquí está todo lo que se levantó en su contra. Aquí dice que es un pecador. Aquí dice cuántas veces se emborrachó, cuántas veces hizo esto, cuántas veces tuvo malos pensamientos, cuántas veces fue un traicionero, infiel, fornicario, adúltero, perverso y todo lo que hemos hecho, hermanos. Aquí está el acta de los decretos, pero dice la Biblia anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué quiere decir que anuló? Que esto ya no vale. Y luego sigue diciendo que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? ¿En dónde clavó? En la cruz. Esta demanda que estaba levantada en nuestra contra fue anulada. Quiere decir que ya no vale, que ya no tiene valor, que fue puesta en la cruz. Y ahora, Joan, igual que tú y que yo, que somos pecadores, cambia de posición. No por, ahorita vamos a estudiarlo más, pero la primera cosa que tenemos que entender es que justificación, el significado es cambiar de posición. De condenado, ahora lo vamos a poner a perdonado.
De condenado al infierno a salvo del infierno. De apartado de Dios a estar cerca de Dios. Eso es lo que significa en primer lugar la palabra justificado, un cambio de posición. Vea por favor Romanos 8:1. Voy a pedirle por favor a Yomaira que me ayude a leer Romanos 8:1 por favor, y luego le voy a pedir de este lado a la hermana Vane que me ayude a leer Efesios 2:13. Efesios 2:13. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8:1. ¿Cómo dice ahí? Los que no tienen Biblia, escuchen o véanlo en la pantalla. Mire lo que dice. Hermana Yomaira. Gracias. Ahora pues, ¿cuántas condenaciones? ¿Cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es cambio de posición. La justificación es cambiar de condenado, cambiar de culpable a inocente, a sin culpa, como si Joan nunca hubiera pecado. Pero ahorita vamos a estudiar más. Mire lo que dice Efesios 2:13. Nuestra hermana lo va a leer, por favor. Mire, gracias hermana. Mire lo que dice. Antes estábamos lejos o cerca. Estábamos lejos. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos sido cercanos a Cristo. Por la sangre de Cristo, por su preciosa sangre, ahora estamos cerca de Cristo. Letra B, letra B. Regresa por favor de este lado, acusado. Gracias. Letra B. Es un acto judicial de Dios. Es un acto judicial de Dios. La palabra justificar, hermanos, quiere decir, o más bien se usa en los tribunales. Es un término legal. Es un término legal. La palabra justificado significa ser declarado justo. Ser declarado justo. Eso significa, en segundo lugar, es un acto judicial. Está el juez supremo de toda la tierra. Y el juez no es que ignore el pecado del acusado, sino que a través, y ahorita vamos a ver los medios, pero es un acto por el cual Dios declara que Joan es libre, que es declarado justo. Eso es justificar. Ser declarado justo, ser declarado inocente, ser declarado sin pecado. Mire cómo dice ahí Romanos 8:33. Romanos 8:33. Estamos hablando acerca de doctrinas acerca de la salvación y estamos estudiando la doctrina de la justificación. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, ¿qué cosa? El que justifica. ¿Qué significa? Dijimos, ser declarados justos. Ser declarados justos. Dios es el que lo hace. Es un acto judicial delante de Dios. Letra C. Letra C. Letra C. Dice, la justificación es diferente a la regeneración. Anótelo por favor. La justificación es diferente a la regeneración. Hermano Diego, si me puedes ayudar, que no haya nadie afuera, o deben de estar en la carpa o deben de estar aquí. Si hay alguien ahí, ayúdales para que puedan estar en una de las dos reuniones, pero nadie debe estar haciendo alguna otra cosa. Letra C, la justificación es diferente a la regeneración. ¿Recuerdan qué es la regeneración? Lo acabamos de estudiar. ¿Qué es? ¿Qué es la regeneración? Hermanos, me voy a poner un 0.0
como maestro si no me responde qué es la regeneración? Lo vimos 2 semanas. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Es un cambio en el interior. Pero la justificación, escuche esto, hermanos. Si pudiéramos decir en pocas palabras, la regeneración es el nuevo nacimiento. Pero la justificación, escuche por favor, es el cambio de posición delante de Dios. Es el cambio de posición. Es decir, se establece el estado eterno. ¿A dónde voy a pasar la eternidad? ¿A dónde voy a ir yo cuando muera? Eso es lo que sucede en el momento de la justificación. Es el cambio de posición delante de Dios. La regeneración es interna, pero la regeneración es un término legal que Dios dice: ahora tú, Joan, estás justificado, eres declarado justo. Ahora tienes el nuevo nacimiento ya ocurrió, pero ahora hay una posición, cambia de posición delante de Dios. Él queda perdonado, él queda sin culpa. Eso significa la palabra justificado. Número 2, Romano. Número 2, Romano. Ayúdenos, hermanos, por favor. Todos los que están allá afuera deben estar en un lugar. Ningún niño debe estar vagando. Todos deben de estar en su lugar, por favor. Ayúdenos a conservar ese orden allá afuera. Número 2, la justificación en el lenguaje bíblico. En el lenguaje bíblico. Por favor, evite también estar saliendo y entrando, hermanos. Venimos a escuchar aquí la palabra y no distraiga a los demás. La justificación en el lenguaje bíblico. Anótelo. La justificación en el lenguaje bíblico. Letra A. Letra A. Letra A. Declarado justo. Anótelo así. Declarado justo. Vea por favor Romanos capítulo 4 y el versículo número 5. Romanos 4, versículo 5. Dice la Biblia ahí: Romanos 4, versículo 5. Mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, lo que significa es cuando Dios te declara justo sin pecado, como vemos aquí. Letra B, significa imputar justicia. Letra B, significa imputar justicia. La palabra imputar significa poner en la cuenta de otro. Poner en la cuenta de otro. Muy bien, voy a pedirle ahora a alguien más que me ayude. El hermano Raúl me va a ayudar. Venga, hermano Raúl, acá adelante. Venga, vente de este lado, hijo. Y de este lado, hermano Raúl, de este lado. Gracias, hermano Raúl, muchas gracias. Ahora el hermano Raúl representa, siéntese, hermano, representa al Señor Jesucristo. Y que Dios nos perdone, ¿no? Pero él representa a Cristo. ¿Cristo alguna vez pecó? No. ¿Cristo alguna vez tuvo un mal pensamiento? ¿Una mala intención? Él es perfecto, Él es santo. Él nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, Él está completamente inocente. Está del lado inocente. Por naturaleza, Cristo es sin pecado. Por naturaleza, Cristo no tiene maldad. No hay condenación, porque Él es inocente, santo y justo. Por eso, la letra B significa imputar justicia. Quiere decir poner en la cuenta de otro. Nuestro pecado fueron puestos sobre Cristo
y la justicia de Cristo nos fue dada a nosotros. A los dos se van a poner de pie. Pónganse de pie. Recuerden, este es Cristo y este es usted, pecador. Cuando dice la Biblia que se nos imputó la justicia, significa que intercambiaron lugares. Y esto significa imputar justicia. Ahora, el pecado que Joan tenía, que lo condenaba al infierno, de lo cual era culpable, ha sido tomado por Cristo. Él ocupó tu lugar. Él se dio en tu lugar. Y nosotros tomamos el lugar del inocente, el perfecto, el sin pecado. Cristo tomó nuestro lugar por su gracia. Él tomó nuestra deuda. Mira cómo dice en Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos 4:4. ¿Están ahí, hermanos? Romanos 4:4. Dice la Biblia ahí: pero al que obra no se le cuenta por el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, significa que Cristo ocupó tu lugar. Significa que yo ocupé el lugar de Cristo. Ahora, Joan, es como si nunca hubiera pecado. Ahora no hay ninguna condenación. Dios borra, limpia, elimina completamente tu pecado. Eso es ser justificado, ser declarado como Cristo, sin ningún pecado, sin ningún error, sin ninguna falta. Y es que la verdad que mereceríamos el infierno, pero Él decidió tomar tu pecado. Él decidió ir a la cruz e identificarse contigo. Él cargó en su cuerpo, en su madero, el pecado de todos nosotros. Él sufrió golpes, azotes, puñetazos. Él recibió escupitajos, corona de espinas, humillaciones, abandono, traición, una corona de espinas que penetraba profundamente. Él recibió una lanza en su costado para pagar el precio del pecado, ocupando nuestro lugar. Él lo hizo por ti y por mí, por amor de nosotros. El justo por los injustos. El pecado que nosotros merecemos fue cargado por Cristo Jesús. Y eso se llama imputar justicia. Ahora Él, el que merecía estar en la cruz, es perdonado completamente, declarado inocente. ¿Pueden tomar su lugar ustedes ahí? Tomen su lugar donde están ahorita. Siéntese y siéntese. ¿Recuerden la historia de Barrabás? Lo conté a algún hermano esta semana. Barrabás. ¿Quién conoce a Barrabás? ¿Alguien recuerda algo de Barrabás? Les recuerdo, el día que Jesús fue crucificado, ese día Barrabás iba a ser condenado. Por lo menos tres personajes iban a ser crucificados ese día. 3, incluyendo a Barrabás. ¿Qué había hecho Barrabás? Bueno, se había levantado en sedición, se había rebelado contra el Imperio Romano, muy posiblemente había asesinado a unos cuantos soldados. Era un revoltoso, asesino, ladrón, en contra del Imperio Romano. Y los romanos, como no se andaban entre las ramas, agarraron a Barrabás. Véngase, Barrabás. Vamos a agarrar a Barrabás. Él es Barrabás. ¿Sí tiene cara de Barrabás o no? ¿Sí tiene la cara de Barrabás? Sí, dicen inmediatamente. Es un ladrón, ¿verdad? Se rebeló, asesinó. Es enemigo del imperio. Y el Imperio Romano coge a Barrabás y a otros 2 amigos. Pero ese día Herodes dijo: hey, tengo aquí a Barrabás, y yo, como acostumbro a darles uno en libertad en su fiesta, les voy a liberar a uno. ¿Quieren que les libere a Jesús o a Barrabás? Y todo el pueblo gritó: a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿A Barrabás?
¿El asesino? ¿El culpable? ¿A él? Sí, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Y el pueblo gritó: crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, crucifícale. Herodes entonces agarró y se lavó las manitas. Pilato, perdón, ¿verdad? Pilato. Se lava las manos. Y luego entonces Barrabás tomó el lugar, intercambiaron lugares. Y ahora Barrabás quedó suelto. Merecía ser crucificado porque los romanos crucificaban a los enemigos. La crucifixión era el tipo de muerte pública para dar un ejemplo a toditos de lo que les pasaba si intentaban sublevarse contra el imperio. Era una muerte cruel, reservada solo para los verdaderos enemigos, reservada solo para los verdaderos asesinos. Pero Barrabás, que sí merecía, mira, salió a ese lugar tragando grueso. Mientras que Cristo fue crucificado junto con sus dos amigos ese día. Puedes sentarte. Eso es imputar la justicia, tomar nuestro lugar. Esta doctrina de la imputación significa que Él tomó nuestro pecado. Mira este versículo, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Mira lo que dice ahí, por favor. Vamos a leerlo todos juntos de la pantalla o de sus Biblias. Ya estamos por terminar esta primera parte. 2 Corintios 5, el versículo 21. ¿Ya está ahí? 21. 2 Corintios 5, 21. Déjenme lo encuentro, que me lo escondieron aquí en mi Biblia. 5:21. Dice así. Leemos todos juntos. Comencemos. Al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Mire lo que dice otra vez. Leamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso significa la imputación de justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, lo que significa que ya no hay pecado de condenación. Mire el capítulo 5, versículo 21 acabamos de leer. Bueno, mire Filipenses 3:9. Véalo ahí de la Biblia o de la pantalla. Filipenses 3, versículo número 9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermanos, la justificación quiere decir que se nos imputa la justicia santa, que Dios ocupa nuestro lugar, que Cristo nos limpia, nos perdona y ya no hay nada que condenar. Número 3, anótelo por favor, número 3, Romano. Estamos viendo acerca de la doctrina de la justificación. Dijimos en primer lugar el significado de la justificación, un cambio de posición, un acto judicial, una diferencia de la regeneración. Número 2, la justificación en el lenguaje bíblico vimos ser declarado justo. Significa imputar la justicia. Número 3, Romano. Los dos elementos de la justificación. Los dos elementos de la justificación. Letra A. Letra A. El perdón del pecado. El perdón del pecado. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la justificación tiene dos partes. La primera parte, la letra A, es el perdón absoluto del pecado. El ser justificados incluye perdonar no solamente nuestros pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Todos
fueron cargados por Cristo. El versículo que leímos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolos del medio y clavándolos en la cruz. Ya no hay condenación, ya no hay pecado. Cristo ha borrado todos nuestros pecados. Mire, vea este hermoso versículo en Miqueas. Vaya a su Biblia en Miqueas. Miqueas, el capítulo número 7. Miqueas capítulo número 7, por favor. Y mire lo que dice el versículo número 18. Miqueas 7, 18. ¿Están ahí, hermanos? Y si no, léalo de la pantalla. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. La Biblia da una ilustración acerca del perdón del pecado. Y Dios dice que Él en su misericordia perdonó nuestros pecados y en su misericordia sepultó nuestras iniquidades, nuestras maldades, y sepultó en lo profundo del mar todo nuestro pasado, todo nuestro pecado. Ahí está, en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Dios ya nos perdonó, ya nos justificó. Entonces, la primera parte, que incluye la justificación, es el perdón de todos nuestros pecados. Ya no hay una lista. Dios no guarda un expediente para echártelo en cara cuando te equivocas. Él lo ha limpiado y borrado para siempre. Eso es la doctrina de la justificación. Letra B. Letra B. Como ya mencioné, imputación de justicia. Imputación de justicia. Hay un ejemplo en la Biblia, y con esto termino, llamado la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón es una carta que Pablo escribe desde la cárcel. Y Filemón, lo voy a leer, es bien cortito, tiene solo un capítulo, pero Pablo le dice en el versículo 18. Filemón, el capítulo que gusten, versículo 18. Pablo está en la cárcel. Déjenme le doy rapidito el contexto. En la cárcel conoce a una persona. Esa persona recibe a Cristo como su Salvador, cree, se hace cristiano. Pero este esclavo estaba huyendo de Filemón. Muy probablemente había robado. Agarró algo de plata y salió huyendo. Pero recuerden, los esclavos en aquellos días eran una propiedad y eran puestos una marca a veces para saber a quién pertenecía. El esclavo cayó en la cárcel, y en la cárcel que estaba Pablo. Pablo, aunque estaba en la cárcel, le habló de la palabra, recibió a Cristo y ahora era cristiano. Y ahora iba a quedar en libertad. Pero Pablo manda y dice: ¿sabes quién es tu amo? Lo conozco, es mi amigo. Es mi amigo. Yo te voy a mandar a su casa para que vayas con él. Lleva esta carta en tu mano y dile que yo te mando. Y ahora el esclavo que había huido de casa robando, ahora era cristiano. Ahora él iba a regresar a su amo, pero a esta vez siendo cristiano y con una carta que se llama Filemón. Y en la carta, Pablo dice lo siguiente, el versículo 18. Dice ahí, versículo 17, discúlpenme. Así que, si me tuvieses por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? Ponlo a mi cuenta. Eso es exactamente lo que es una imputación de justicia. Onésimo, el esclavo, era culpable.
Pablo se ofreció a pagar su deuda. Y eso ilustra perfectamente, porque ahora Onésimo, que regresaba a su amo, dice ahí la Biblia que no te deba nada. Y si algo te debe, yo te lo pago. Y eso es lo que significa la justificación. Si teníamos una deuda, si teníamos un pecado, si éramos culpables, si somos culpables, pero Él tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado y ahora somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, hermano Raúl. Gracias, Joan. Yo sé que están muy cómodas las sillitas, pero ya hay que regresar. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, te amamos, Señor, y no tenemos cómo pagarte tu amor para con nosotros. El habernos perdonado, el habernos justificado, el haber ocupado nuestro lugar. Porque, Señor, merecíamos estar ardiendo esta misma tarde en el infierno.